Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de La Biblia Habla, donde exploramos las enseñanzas bíblicas sobre diversos temas que impactan nuestras vidas. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para la vida cristiana, la sabiduría. La sabiduría no solo es conocimiento, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera justa y piadosa. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la sabiduría? ¿Cómo podemos obtener y vivir en sabiduría según las Escrituras? Vamos a descubrirlo juntos. Para comenzar, definamos qué es la sabiduría según la Biblia. La sabiduría, en términos bíblicos, es la capacidad de tomar decisiones justas y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No se trata solo de tener conocimientos, sino de saber cómo aplicar esos conocimientos de manera que honren a Dios y beneficien a los demás. Proverbios 9:10 nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Este versículo nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con una relación reverente con Dios. Uno de los libros más importantes de la Biblia sobre la sabiduría es el libro de Proverbios. Este libro, escrito principalmente por el rey Salomón, está lleno de consejos prácticos sobre cómo vivir de manera sabia y justa. En Proverbios 2:2.6, leemos: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Aquí, se nos recuerda que la sabiduría proviene de Dios y que debemos buscarla en Él. El rey Salomón es un ejemplo notable de sabiduría en la Biblia. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. En 1 Reyes 3:2.9, Salomón dice: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dios se complació con la petición de Salomón y le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Esta historia nos enseña que buscar la sabiduría para servir a los demás es algo que agrada a Dios. En el Nuevo Testamento, Santiago también habla de la sabiduría. En Santiago 1:2.5, escribe: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos anima a pedir sabiduría a Dios, confiando en que Él nos la concederá generosamente. La sabiduría divina está disponible para todos los que la buscan sinceramente. Jesús, nuestro mayor ejemplo de sabiduría, enseñó y vivió con una sabiduría divina. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24-27, Jesús cuenta la parábola del hombre sabio y el hombre insensato. El hombre sabio construye su casa sobre la roca, mientras que el insensato construye su casa sobre la arena. Cuando vienen las tormentas, la casa sobre la roca permanece firme, pero la casa sobre la arena se derrumba. Jesús concluye diciendo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Esta parábola nos enseña que la verdadera sabiduría consiste en escuchar y obedecer las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo también nos da una perspectiva importante sobre la sabiduría en sus cartas. En Colosenses 3:16, Pablo escribe: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí, se nos recuerda que la sabiduría se cultiva al permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros, y al compartir esa sabiduría con los demás. Otro aspecto importante de la sabiduría bíblica es la humildad. Proverbios 11:2.2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La sabiduría verdadera se manifiesta en la humildad, y el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Ser sabio implica estar dispuesto a aprender, a corregirse y a crecer en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas sobre la sabiduría en nuestra vida diaria? Primero, debemos buscar la sabiduría a través de la oración. Pedir a Dios que nos dé sabiduría es fundamental para vivir de acuerdo con su voluntad. En nuestras oraciones diarias, podemos pedir a Dios que nos guíe en nuestras decisiones, y nos dé discernimiento para actuar con justicia y amor. Segundo, es esencial estudiar y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente de sabiduría divina. Al leer y reflexionar en las Escrituras, adquirimos conocimiento y entendimiento sobre cómo vivir de manera sabia. Salmo 119:2.105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios nos ilumina y nos guía en nuestro caminar diario. Tercero, rodeémonos de personas sabias y piadosas. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La compañía que mantenemos influye en nuestra vida y nuestras decisiones. Al buscar la comunión con personas que viven de acuerdo con la sabiduría de Dios, podemos aprender y crecer juntos en nuestra fe. Cuarto, practiquemos la humildad y el aprendizaje continuo. Ser sabio implica estar dispuesto a reconocer nuestras limitaciones y a aprender de nuestros errores. Santiago 3:17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría divina se manifiesta en actitudes de paz, amabilidad y misericordia. Finalmente, pongamos en práctica la sabiduría en nuestras acciones diarias. La sabiduría no es solo un conocimiento teórico, sino una guía práctica para nuestra vida. Al tomar decisiones que reflejen el amor, la justicia y la verdad de Dios, demostramos la sabiduría en acción. En Efesios 5:2.15-16, Pablo nos exhorta, mirad, pues, con diligencia cómo andéis. No como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivir con sabiduría implica ser conscientes de nuestras acciones, y aprovechar cada oportunidad para glorificar a Dios. En resumen, la Biblia nos enseña que la sabiduría es esencial para vivir una vida piadosa y justa, nos ayuda a tomar decisiones correctas, a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y a impactar positivamente a quienes nos rodean. Al buscar la sabiduría a través de la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con personas sabias, la humildad y la práctica de principios piadosos, podemos vivir una vida llena de sabiduría divina. Espero que este episodio de la Biblia Habla te haya inspirado, y te haya dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la sabiduría. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las profundas y transformadoras enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te llene de sabiduría cada día.